Hola a todos, soy Enoel Sierra, graduado en Ciencias del Ejercicio, y hoy vamos a ver cómo evaluar la condición física en mayores. Vale, en primer lugar, evaluar la condición física en mayores es fundamental. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer las capacidades que esa persona tiene para poder elaborar un programa de ejercicio. Porque si yo no hago esto, voy a ir a ciegas. Y puede que el estímulo que yo le proponga sea insuficiente o el esfuerzo que le conlleve a esta persona realizar dicho ejercicio sea demasiado grande y podemos llegar a lesionar al adulto con el que estamos trabajando. Pero no solo eso, el evaluar y testear es fundamental para establecer un correcto seguimiento durante todo el programa. Porque yo necesito saber cómo está respondiendo el sujeto a cada ejercicio para poder regulando cada sesión de entrenamiento y nunca realizar un estímulo que pueda poner en peligro la salud de mi cliente, ¿no? Vale, más allá de esto, la condición física en mayores está muy relacionada con la salud. La funcionalidad que tiene cualquier persona mayor está totalmente relacionada con el riesgo de padecer enfermedades crónicas, caídas y como consecuencia fracturas y sobre todo funcionalidad en las actividades de la vida diaria, ¿vale? Si yo no tengo una correcta funcionalidad, no voy a poder tener una buena calidad de vida, ya que el llevar a cabo cualquier tarea puede suponerme un esfuerzo muy alto. ¿Vale? Pero es muy importante que sepamos de dónde viene esta pérdida de funcionalidad. En aquellas personas mayores que han sido sedentarias durante toda su vida, podemos observar una pérdida de fuerza y de masa muscular. La pérdida de fuerza no solo está relacionada con esa pérdida de masa muscular, ya que ese poco músculo que queda por el deterioro musculoesquelético con el paso de los años, pues está en un estado poco saludable. Entonces ese músculo no es capaz de producir fuerza. Todos los adultos mayores que no han hecho ejercicio a lo largo de su vida, observamos cómo su músculo tiene una capacidad muy muy pobre de ejercer fuerza. Entonces siempre va a ser más importante tener en cuenta que hay una mayor cantidad de pérdida de fuerza que de músculo, ¿vale? Aunque el músculo sea importante, es mucho más importante esa pérdida de fuerza. Vale, y con todo esto, ¿cómo mido la condición física en adultos mayores? Vale, como había dicho anteriormente, va a depender un poco de las capacidades del propio anciano, ya que puede haber personas que por su forma de vida tengan mucha más capacidad física que otras, ¿no? Pero esto en concreto vamos a ahondar un poco en el tema de la fragilidad, que la fragilidad no es más que el agotamiento de esa reserva fisiológica que tiene el adulto mayor para prevenir las enfermedades. Por todos conocemos muchas personas que al llegar a una edad empiezan a padecer más enfermedades crónicas, cogen infecciones con mayor facilidad o incluso escuchamos la frase de ahora que soy mayor me sale todo, ¿no? Y eso es por la fragilidad, la pérdida de esa respuesta inmune del cuerpo, ¿no? Entonces con esta serie de test vamos a utilizar principalmente el SPPB, que es una prueba de una batería de pruebas físicas muy corta que va a encasillar a cada sujeto que la realice en su grado de funcionalidad, si tiene más disfunción o menos, ¿vale? Entonces esta escala es muy interesante. Por otro lado, nos apoyamos en el proyecto ViviFrail, encabezado por Mikel Izquierdo, catedrático de la Universidad de Navarra, que vamos a evaluar con otras pruebas independientes el riesgo que tiene esa persona de sufrir una caída en un lapso breve de tiempo, ¿vale? Todos sabemos que las caídas son realmente importantes a tener en cuenta en las personas mayores, ya que el 80% de las caídas son causa de fractura de cadera. Además, la evidencia científica nos dice que
que una persona mayor de 65 años que se cae y se rompe la cadera tiene una esperanza de vida media de 2 años. Así que esto es totalmente importante evitarlo, prevenirlo y, sobre todo, anticiparnos a saber qué va a venir, ¿no? Vale. Pasamos a la prueba de test. Pues vamos a utilizar el proyecto Vivifree, como he comentado antes, que ahora os voy a enseñar para que os podáis descargar, que es una aplicación totalmente gratuita y vale, yo voy a ir explicando las pruebas, pero luego si tenéis cualquier duda, en la propia aplicación entráis y os lo va diciendo todo, ¿vale? Vale, primera prueba. Empezamos con el test SPPB, que es el test que mide la funcionalidad que tenemos, digamos, las pruebas físicas. Primera prueba. Vamos a pasar por la prueba de equilibrio. Trabajar el equilibrio en específico siempre viene bien a todo el mundo, pero sí es verdad que hay algunas personas que no necesitan enfatizar tanto en esta capacidad. No es el caso de las personas que tienen riesgo de caída, como veremos más después. A esas personas hay que meterles un programa de equilibrio específico para prevenir este suceso, ¿no? La prueba de equilibrio. En la primera fase de la prueba lo único que tenemos que hacer es colocar un pie enfrente del otro con un espacio cómodo, los pies a la altura de las caderas, y tenemos que aguantar 10 segundos. Si has podido aguantar esos 10 segundos, tienes un punto a favor. Añadimos la siguiente grado de dificultad. Ahora tienes que colocar un pie en la punta de un pie a la altura del talón del otro. Y ahí aguantar 10 segundos. ¿Has podido aguantar 10 segundos? Bueno, añadimos el siguiente punto de dificultad. Ahora colocamos los pies en posición de tándem. ¿Esto qué es? Pues coloco la punta del pie en contacto con el talón del otro pie. Ahora tengo que aguantar otros 10 segundos. Si has podido aguantar todos los 10 segundos, pues obtendrás toda la puntuación que aparece ahora en pantalla. Recuerda de siempre de sumar todos los puntos que tengas en las pruebas físicas. Seguimos a la siguiente prueba. La siguiente prueba es un test de velocidad de la marcha. Lo único que necesito aquí es un pasillo de 3 metros de largo y lo que hago es cronometrar el tiempo por un cronómetro y puedes pedirle a una persona que te ayude, ¿no? Que te cronometre. Bueno, pues lo único que tienes que hacer es caminar esos 3 metros y calcular el tiempo que te ha llevado. Debes hacerlo a una velocidad de marcha normal, no a tu máxima capacidad, sino a la velocidad con la que sueles caminar tú frecuentemente. Vale, en función del tiempo, pues podréis ver unas puntuaciones o otras. Última prueba del componente físico que vamos a ver. Pues es una prueba de fuerza del tren inferior. Esto es muy importante porque el tren inferior es lo que da esa potencia muscular a nuestros adultos mayores para moverse de un lado a otro y sobre todo levantarse y sentarse de la silla, que durante el día se hace muchas veces. Entonces este test va a ser muy importante para testear la calidad de vida de nuestro adulto. Vale, para esto es muy sencillo, lo único que tengo que hacer es colocarme en una silla, cruzo de manos, no puedo utilizar las manos durante todo el test, me siento en la silla y tengo que probar si soy capaz a levantarme una vez de la silla solo con la fuerza de las piernas. Vale, ¿puedes levantarte una vez? Entonces empezamos el test. El test es medir únicamente el tiempo que me lleva en hacer 5 levantadas. O sea, levantarme 5 veces y sentarme de la silla, ¿vale? Igual que antes, lo cronometramos y en función del tiempo que tarde, pues tengo una puntuación u otra. Bien, pues ahora vamos a ver en concreto esa serie de pruebas que predicen el riesgo de caída. La primera prueba es muy parecida a la que vimos anteriormente, que es calcular la velocidad de la marcha en 6 metros. Para ello debo hacer primero 2 intentos de caminar 6 metros a un ritmo normal para familiarizarme un poco con la prueba. Después hacemos 4 intentos y medimos las 4 veces para comprobar que los valores que obtenemos no son dispares, que es un grado de fiabilidad, ¿no? Que tenemos que la prueba ha sido fiable porque ha sido más o menos el mismo tiempo. Vale, cogemos el tiempo y lo único que tenemos que hacer es coger el número 6, dividirlo entre nuestro tiempo y ahí obtendremos la velocidad de la marcha en metros por segundo. Vale, esta es una prueba importante del riesgo de caída. Vamos a la siguiente prueba. Esta prueba se llama Up and Go, Time Up and Go. Bueno, pues esta prueba es levántate y camina. Lo único que tienes que hacer es, como habíamos visto antes, estoy en una silla, brazos cruzados sin cruzar las manos, me levanto, camino 3 metros y vuelvo a sentarme a la silla.
lo único que hago es cronometrar el tiempo que me lleva en levantarme, caminar 3 metros y volver a sentarme. Vale, en función del tiempo veremos ahora a continuación el riesgo de caída. Bien, ¿cómo sé si tengo un elevado riesgo de caída? Pues debería cumplir con que cumpla una de estas características, tengo un alto riesgo de caída. Primera, si he sufrido 2 caídas o más el último año. Segundo, si una de esas caídas ha requerido atención médica. Tercero, si mi médico o facultativo me ha diagnosticado demencia. Cuarto, si la velocidad de mi marcha, o sea, la velocidad que hemos calculado anteriormente, es inferior a 0,8 metros por segundo. En el caso de tener una velocidad inferior, tengo un alto riesgo de caída. Por último, si yo necesito un tiempo mayor a 20 segundos para levantarme de la silla, caminar 3 metros y volver a sentarme, pues también tengo un elevado riesgo. Evidentemente, del grado de discapacidad o de funcionalidad que tengas, si tienes un elevado riesgo de caída, deberías incluir ejercicios de equilibrio en tu programa de ejercicio, porque es sumamente importante que prevengas y te anticipes al sufrir cualquier traspié o lo que sea, ¿vale? Que como ya hemos dicho antes, esto es muy serio. Después, ¿cómo valoro yo mi funcionalidad? ¿Cómo metemos en grupos en función de nuestra capacidad física? Bueno, pues tenemos primero el grupo de discapacitado. ¿Qué es una persona discapacitada? Pues una persona discapacitada es que no tiene autonomía, apenas está encamada casi todo el día y apenas tiene movimiento. Para establecer una persona en este grupo debería tener en las pruebas SPPB de 0 a 3 y tiene una velocidad de la marcha inferior a 0,5 metros por segundo. Vale, luego estaría la persona frágil. La persona frágil es una persona que puede caminar pero necesita algo de ayuda y camina con bastante dificultad. Y puede levantarse alguna vez, pero le cuesta mucho trabajo levantarse de la cama o levantarse de una silla. Para esto lo estableceremos con un valor SPPB entre 4 y 6 y con una velocidad de la marcha superior a 0,5 metros por segundo pero inferior a 0,8. Este grupo sería el grupo prefrágil. El grupo prefrágil puede caminar de forma autónoma, pero sí es verdad que tiene una ligera disfunción en la marcha. Se puede observar a simple vista. Puede levantarse de la silla, pero le cuesta trabajo y un gran esfuerzo levantarse 5 veces. Estableceremos una persona en este rango si tiene un resultado en las pruebas SPPB entre 7 y 9. Y si su velocidad de la marcha está entre 0,9 y 1 metro por segundo. Después ya tenemos la persona autónoma que tiene totalmente una independencia para caminar y para hacer cualquier tarea de su vida diaria y este sería un adulto que no necesita ayuda de nada. Pero ojo, esto no quiere decir que no pueda perder capacidades, así que debe mantener su práctica de ejercicio constante. Establecemos aquí a una persona cuando tiene las pruebas SPPB entre 10 y 12 puntos y cuando es capaz de caminar a una velocidad superior a 1 metro por segundo. Recuerdo que esto es un poco tedioso y si tú no tienes un entrenador que te lleve tu entrenamiento, esto sería lo mínimo, ¿no? Digamos, las características. Mira, si no quieres andar apuntando y todo esto, pues puedes descargarte la aplicación ViviFrail, que es gratuita, y lo único que haces es metes tu perfil, metes tus datos y la propia aplicación te va guiando durante todo el proceso de la evaluación de la condición física en adultos mayores. Así que con eso lo tienes todo hecho, no tienes excusa. Así que descárgate la aplicación y empieza a tenerlo en cuenta. Puedes ponerme en los comentarios el valor que te ha dado la aplicación. Si eres una persona autónoma, que me alegraría mucho si es prefrágil, frágil o lo que sea. Si tienes cualquier duda, te la resuelvo en los comentarios y sobre todo en esta época de cuarentena estoy ayudando a toda la gente sin ningún coste, ¿vale? Me puedes preguntar lo que sea, que yo te lo respondo con mucho gusto. Si quieres complementar la información, puedes entrar en la web deportemayores.com,
donde ahí en el artículo que hablo sobre este tema desgloso todo, puedes acceder a todos los estudios científicos y toda la fundamentación sobre la que he hecho este vídeo. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.